Vamos a ver ahora otras consideraciones generales acerca de circuitos, algunas cosas específicas. Primer punto que vamos a ver es una batería ya no ideal, sino que tiene una resistencia interna, como todas las baterías reales. ¿Cómo la dibujamos? Tenemos una batería aquí y aquí le dibujamos una R sub I chiquitita que indica la resistencia interna de la batería. Supongamos que a esta batería, que era real, le conecto una resistencia externa, R. Los bornes de la batería reales son los bornes A, B. Por supuesto que este punto no está accesible. La resistencia está distribuida dentro de la batería. Así que yo lo que veo es, cuando voy a conectar la resistencia, los bornes A, B. La pregunta es, ¿cuánto vale la tensión real ahora A, B? ¿Mm? En función de la resistencia R que yo conecte. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Bueno, yo con el circuito entonces, supongamos que conozco esta resistencia, conozco la fuente y le pongo una resistencia externa. Entonces, bueno, hago la malla, digo más C circulando, ¿no? Y por la serie, R más R igual a 0, y acá saco inmediatamente la corriente. Bueno, la corriente la sacamos, ya sabemos también, ¿no? Es la tensión total, E dividido la serie de R más RI. Bueno, la pregunta es ¿cuánto vale ahora BAC? ¿Cuánto vale BAC? Ya sabemos entonces que es una circulación abierta entre A y C, entre A y B, perdón. Entonces es la tensión que entrega la batería, la ideal, menos la caída que hay acá en la resistencia interna. La caída es I por RI, la corriente por la resistencia interna. Esa va a ser entonces la tensión disponible en la resistencia R. ¿Qué hacemos entonces? Metemos este I acá adentro, hacemos algunas operaciones matemáticas muy simples y me queda una expresión de B a B, eliminando la corriente, ¿no? Una expresión de B a B en función de E y las resistencias. Esta es la expresión final. Como ustedes ven entonces, este corchete es la relación que hay entre R y la suma de R más RI. Por lo tanto, este corchete siempre es menor que 1. Que implica entonces que la tensión disponible va a ser siempre menor que la nominal o a circuito abierto. Circuito abierto significa que yo no pongo esta resistencia, la dejo abierta, como si tengo una batería de auto, por ejemplo, no consume nada, mido con un voltímetro y mido la tensión a circuito abierto, la tensión a flote. ¿Cómo sería esa tensión? ¿Mm? Entre A y B. Como la corriente es cero, simplemente la tensión. Ahora, cuando yo le conecto la resistencia R, al tomar una corriente, ¿qué pasa? Empieza a provocar una caída acá, que cuanto más chica es R, más grande la corriente, más caída tengo. Como ustedes ven, entonces fíjense lo que ocurre en esta expresión, que es la expresión de la tensión real. Si RI es cero, bueno, obviamente, batería ideal sería eso, ¿no? RI cero, la tensión B a B es la tensión de la batería. A medida que aumenta la resistencia interna, este denominador aumenta, por lo tanto el corchete disminuye. ¿Y en qué tanto disminuye? En tanto y en cuanto RI sea del orden de R grande. Si RI es despreciable frente a R grande, bueno, este corchete tiende a 1, ¿no? RI muy pequeña, digamos, por ejemplo, una décima de ohm, y tengo una resistencia de 100 ohms, bueno, 100 ohms versus una décima de ohm, este corchete casi es 1. Pero en función que RI se vaya acercando a R, cada vez la tensión disponible va a ser menor. Supongamos que son iguales, un caso muy extremo, ¿no? Pero si son iguales, ¿qué va a pasar? Este corchete vale 0,5. Si esta es igual a esta, el corchete vale 0,5. Por lo tanto, la tensión disponible es la mitad de la tensión real. La tensión ideal. ¿Se entiende? Entonces, va a depender, digamos, la tensión que yo obtenga, la real, va a depender de qué cosa? De la relación que haya entre la resistencia interna con la carga o la resistencia que yo aplique afuera. Esto a veces se puede ver en algunos autos si la batería no está muy buena, está un poco descargada o está vieja. Uno, por ejemplo, puede prender las luces de posición del auto o cualquier luz que tenga y cuando le da arranque al auto, en el momento que la prende antes del arranque, cuando le da arranque, ¿qué ocurre? En el momento de arranque, el burro de arranque, el motor de corriente continua que hace arrancar al motor principal, toma mucha corriente, ¿no? Del orden de 50 a 60 amperes. Es muy poco el tiempo, ¿no? Pero mucha corriente toma para mover todo el motor. Entonces la corriente es muy grande y por más que la resistencia sea baja, la caída puede ser importante. Y uno ve que las luces pueden bajar de intensidad. ¿Ok? En algunos coches modernos directamente cuando uno tiene algo conectado, cuando le da arranque, digamos, corta todo para digamos, no desperdiciar corriente en las luces o lo que sea, tiene un sistema automático. Pero algunos autos que no tienen ese sistema, y si uno pone las luces de posición, las luces bajas, por ejemplo, o altas, va a ver que las luces en ese momento de arranque bajan su intensidad porque baja la tensión disponible.
Lógicamente, cuando la batería está muy descargada, implica que su resistencia interna también aumenta mucho, entonces ya directamente el burro ni arranca, ¿no? O sea, ese movimiento que intenta arrancar porque ya la corriente no es suficiente, ¿eh? Se provoca una caída muy grande acá y la tensión disponible entonces, en vez de ser los 12 voltios nominales que necesita el burro, pueden ser 10 u 8 o menos todavía y entonces no va a arrancar el auto. ¿Mm? Así que eso es el funcionamiento con resistencia interna. Cuando usted tiene un circuito entonces que tiene una batería con resistencia interna, lo único que tiene que hacer es agregarle esa batería en serie, agregarle esa resistencia en serie con la batería y listo, se resuelve como una resistencia más de circuito. No hay ninguna otra consideración. Solamente lo expliqué para que veamos un poquito cómo funciona una batería real. Otro punto que hay unos cuantos problemas ahí es los circuitos que tienen alguna puesta a tierra. ¿Qué es alguna puesta a tierra? Es un cable que va a dónde? Va a una parte metálica, esto que está acá se dibuja así, a una parte metálica del gabinete o del que lo contiene, o también la tierra propiamente dicha, que sería, por ejemplo, hincar un conductor en la tierra simplemente, ¿no? Por eso en la tierra también. Vamos a ver eso un poco más adelante cuando vemos corriente alterna, el tipo de protecciones y para qué sirve conectar algo a tierra. Por ahora lo vemos un poco teóricamente, ¿no? Pero supongamos que tengo un gabinete metálico o el auto, un auto antes se usaba mucho, hoy día como los autos son de plástico se usa menos, ¿no? Y ya casi no se usa la puesta a tierra. Se usa una puesta a tierra en la parte del fierro, pero del motor, adelante, pero ya no se usa para conectar otros elementos a tierra porque casi todo es plástico. Pero antiguamente cuando tenía yo un chasis metálico en el auto, ¿qué pasa? Se conectaban los puntos a tierra necesarios y ¿cómo funciona la tierra? La tierra funciona simplemente como un conductor. ¿Sí? La tierra es conductora, es equipotencial, por lo tanto es como quitar la tierra y poner un conductor entre ambos puntos. Entonces el circuito lo resuelvo suponiendo que hay un conductor acá. Este circuito es un circuito que saqué de la guía, ¿no? El esquema. No tiene importancia como fuera, le dibujé cualquiera, pero ustedes acá ven entonces que yo quito la tierra simplemente y resuelvo el circuito de esta manera. Esa es la función de la tierra. ¿Sí? Hacer un conductor entre los puntos donde está puesto a tierra el circuito. Entonces lo resuelven de esta manera. ¿Ok? En algunos casos se usaba esto antes, repito, en los autos, por ejemplo, si yo tengo la batería del auto, un borne iba a tierra, esto viene así, acá viene, por ejemplo, la llave de la lámpara, y si yo tengo la lámpara de posición, por ejemplo, trasera, entonces para ahorrar cable, en los autos que eran todos metálicos, fíjense cómo funciona esto. Tengo la batería del auto, tengo una llave y tengo una lámpara se dibuja así, un círculo con una cruz, eso significa una lámpara incandescente. Entonces cuando yo cierro la llave, el circuito como lo cierro. Va un solo cable, pero el circuito se cierra ¿por dónde? Por la masa del auto, ¿no es así? Entonces me ahorro un cable, tengo que llevar solamente un cable y el resto ¿qué es? El retorno, como se dice, la vuelta de la corriente a la batería, ¿por dónde vuelve? Por la parte metálica del auto. En los autos antiguos era así porque era todo el auto de hierro, ¿no? Todo el chasis metálico. Entonces, de esa manera me ahorro un cable, como ven ustedes, ¿no? Esto es solamente la parte metálica. Hoy día no se hace así por seguridad y también porque tengo mucho plástico, entonces, bueno, se llevan directamente, efectivamente, los dos cables físicos a todos los elementos del auto. ¿Ok? Así, bueno, es una aplicación de la Tierra. El tercer punto que vamos a ver son circuitos abiertos, o sea, trozos de circuitos. Acá dibujé uno que también está en la guía. No está cerrado el circuito, como ustedes ven acá, y acá está abierto esto. No sé para qué sigue para allá, ni de dónde viene, ni a dónde va nada. Sí tengo los elementos que están en este trozo. ¿No? Y me piden calcular, por ejemplo, las corrientes. Si yo miro esto, ¿cuántas corrientes tengo? Bueno, fíjense ustedes. Tengo esta rama 1, esta rama 2, esta rama 3 y esta rama 4. 1, 2, 3, 4. Pero aparte, ¿qué ocurre? No es un circuito cerrado, sino que por acá entra o sale corriente. ¿Sí? Ahora fíjense ustedes, si por acá entra una corriente, IE, vamos a suponer que es una corriente exterior que entra, no importa lo que pasa acá, ¿qué tiene que ocurrir acá? Tiene que salir esa corriente, porque si no, de alguna manera estoy violando la ley de nodos. Tengo que considerar todo esto, entonces, ¿cómo lo considero todo esto? Como un nodo, o como una caja negra, digamos, ¿no? Todo esto que está acá es como si fuera una caja negra, ¿no? ¿Se entiende? Todo esto que está marcado en azul es como una caja negra, entonces toda la corriente que entra a esta caja tiene que salir, porque si no se acumularía la corriente ahí, estoy violando la ley de conservación de la carga. Entonces, toda esta corriente tiene que salir. Por lo tanto,
ya ahí tengo, esta serie, digamos, sería una rama que conozco, la corriente, que esto es igual a esto. Y luego lo puedo resolver. En el caso del problema que yo tengo acá, bueno, creo que se conoce esta corriente, no lo tengo a mano, pero esta corriente se conoce. Entonces, al saber esta corriente, saben esta, y luego puedo resolverlo. Ya tiene una corriente en un nodo acá, tiene una incógnita menos, porque es dato. ¿Ok? Pero eso no es lo menos, hay que ver, acá lo tengo, ¿sí? Sí, efectivamente dan la corriente, dicen que es sin compar. Es el problema 14. ¿Sí? El que he dibujado acá. El número 14 de la guía. Entonces dice que entran sin compar. Bueno, por acá tienen que salir sin compar. Entonces cuando planteen nodos acá y acá, si quieren, ya saben una de las incógnitas. ¿Ok? Bueno, pueden ser otras incógnitas, no tiene importancia. Lo que sí quiero decir es que entonces en trozo de circuitos, toda la corriente que entra a ese trozo tiene que ser igual a la corriente que sale. ¿No? Por acá tenemos otro también. Que tiene una cosa así es. Bueno, no sé, no lo vemos por el tiempo dibujando, pero es como un triángulo, ¿no? Acá hay elementos, y acá tengo una puesta a tierra, y tengo acá, por ejemplo, dice que la corriente sale, vamos a suponer nosotros que sale, ¿eh? Sale una y 1, y acá sale una y 2, y me da este circuito. Y acá adentro hay elementos. ¿Qué puedo decir yo entonces? ¿Qué pasa acá? Fíjense, así como está, si la corriente sale para allá y sale para allá, evidentemente tiene que entrar en alguna parte, porque si no sería un circuito que genera corriente. ¿De dónde la saca la carga? Entonces, evidentemente, ¿qué tiene que ocurrir en este caso? ¿No? Si ustedes piensan un poco, fíjense que está conectado a tierra, tiene que entrar por acá, por la conexión de tierra, que tiene que entrar. La suma de las dos, y 1 más y 2. ¿Se entiende? ¿Mm? Esto si fuera como si fuera otro nodo. Si yo considero esto que está acá como si fuera un nodo grande, entonces toda la corriente que sale es igual a la corriente que entra. No puede ser de otra manera. Si saldría corriente y no entra, estoy generando corriente. Y al revés, si entra y no sale, lo mismo. Entonces, esto es necesario. Si esta conexión no estuviera, ¿eh? Si esta conexión no estuviera, este circuito es imposible. No puede salir corriente de él, de ninguna manera. Yo, si lo resolvería, vería que I1 o I2, alguna de las dos tiene que tener sentido contrario. O sea que tiene que ser como el que dijimos antes. Lo que entra igual a lo que sale. Así que necesariamente entonces, si yo dibujo este circuito con dos corrientes que salen, esto acá tiene que haber otra conexión, indicando que por tierra, por otro cable, no importa, la corriente tiene que entrar. ¿Se entiende? Estos son trozos de circuitos, pero no agregan mucha dificultad, sino simplemente teniendo estas consideraciones en cuenta, de que siempre la suma de las corrientes, como si fuera un nodo grande de circuito, tiene que ser cero o las corrientes entrantes igual a las corrientes salientes. ¿Ok?